Vamos a meditar por unos momentos en las Sagradas Escrituras. Vamos a tener nuestro mensaje en esta hora correspondiente a lo que ahora vamos a comentar respecto a la palabra de Dios. Porque hay que recalcar el hecho de que fundamentalmente y únicamente hemos de basar nuestra vida y regirla conforme a la palabra de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña respecto a lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. ¿Cuál es su enseñanza? ¿Y cuál es la enseñanza que los apóstoles nos dieron? Y obviamente es palabra de Dios. Ellos proclamaron la palabra del Señor. El Espíritu Santo, hablando a través de ellos, vienen a decirnos lo que a cada uno de nosotros nos conviene de una manera fundamentalmente espiritual. Y ahora vamos a tratar un tema por demás importantísimo. Importantísimo porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que nuestra conformidad, al final, estamos en un proceso, aquellos que conocemos al Señor, hasta el final de los tiempos, cuando nos encontremos definitivamente con el Señor, seremos semejantes a Él. Entre tanto, tenemos nosotros que aprender cómo debemos nosotros de conformar nuestra vida al Señor Jesús. Por eso, nuestro tema en este día y en esta ocasión se va a llamar ¿Cómo tener el sentir de Cristo? ¿Cómo tener el sentir de Cristo? Incluso nosotros mismos hemos deseado, o por lo menos, incluso así lo cantamos, cuando decimos o cantamos ese canto que dice, ser como Cristo, ser como Él. Es mi anhelo ser como Él. En mi camino de aquí al cielo, es mi anhelo ser como Él. Bien, en realidad nosotros estamos dispuestos a ser exactamente como nuestro Señor Jesucristo es y era en esta tierra. El apóstol Pablo, interesado por la iglesia a la cual él les escribía, y a todas las iglesias que él les escribía, incluso a los corintios, él mismo recomendaba que lo imitaran a él, dice, como yo imito a Cristo. Es decir, el paradigma es Jesucristo. El marco del cual nosotros debemos de partir para conformar nuestra vida de una manera real y auténtica es exactamente ser como Cristo. El apóstol Juan, escribiéndole también a la iglesia y a los hermanos, les decía, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, nosotros debemos de conformar nuestra vida a la vida de Jesús. Bien, para ello, para este tema, vamos a ir al libro de los Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2 y versículos 5 al 8. Dice, Filipenses
capítulo 2, versículos 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien. He aquí lo que el apóstol Pablo nos enseña y le dice a la iglesia de los filipenses: haya en ustedes, procuren que así sea, que el sentir que hubo en Jesucristo sea también en cada uno de ustedes. Es decir, nosotros como creyentes tenemos que aprender algo bien importante: el ser como Cristo. Eso es precisamente el ejemplo que nosotros debemos de tener. No tenemos nosotros otro ejemplo más que el Señor Jesucristo. Y para ser como Cristo, tenemos entonces que aprender de Él cuáles son las condiciones en las cuales Él se desenvolvió y qué fue lo que hizo exactamente para que nosotros podamos adoptarlo en nuestro corazón y entonces ser como Él. Ahora bien, este sentir que debe de existir en cada creyente, en cada cristiano que se precia de ser seguidor de Jesús, debe de tener y siempre luchar por tener este sentir que corresponde a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Bien. Entonces, nosotros, al indagar en las Sagradas Escrituras, hemos de ver, conforme vemos en este pasaje, exactamente cómo podemos nosotros conformar nuestra vida a la vida de nuestro Salvador, a la vida de nuestro Señor. Y este sentir debe precisamente manifestarse conforme nosotros lo vemos en las Sagradas Escrituras. Ahora bien, conforme vayamos avanzando, vamos nosotros entonces a examinar nuestra vida para ver si realmente nosotros estamos reuniendo las condiciones que se dan de acuerdo a las Sagradas Escrituras y que en ese sentido nuestro Señor Jesucristo cumplió. Y este sentir que hubo en Él debe de existir en nuestra propia vida. Bien, ¿cuál fue ese sentir? Primero, no se aferró a su posición. No se aferró. Fíjense bien. El Señor Jesús tenía una posición en el cielo. Y esa posición era especial y única. Hijo de Dios. Regente con Dios. Él era, en realidad, y podemos decirlo así, en esencia, Dios. Bien. Pero como hijo de Dios, Él dice en las Sagradas Escrituras que no se aferró a esa posición. Es lo que nos dice el versículo 5 y 6. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. He ahí nuestro Salvador. Él tenía todo para no moverse de su trono. Él tenía una posición muy especial, única. Era el Hijo de Dios. Sin embargo, él no se aferró a eso. No se aferró. Porque en ese sentido, él como Hijo de Dios prefirió, dice aquí, prefirió en ese aspecto ver y comprender que la única manera de hacer exactamente lo que tenía que hacer en bien de la humanidad era no aferrarse a esa posición. Hay alguien que sí se aferró, alguien. Y ese alguien, al aferrarse a su hermosura y ser pagado de sí mismo, e incluso querer ser superior al Altísimo, de querubín, se denigró. Y no solamente eso, se degradó hasta ser demonio. Se convirtió en demonio porque no aceptó su posición. Se aferró a ella. Y no solamente se aferró, quiso ser más que el Altísimo. Quiso ser más que Dios. ¿Y sabe qué fue lo que le pasó? Se degradó y se convirtió en demonio. Al convertirse en demonio, fue echado del cielo. Y después de querer ser más que Dios, no solamente no pudo, sino que fue echado del cielo. Y del cielo cayó al infierno. Simplemente porque no quiso aceptar su posición. Vea lo que nos dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas, en su capítulo 10. En su capítulo 10 y versículos 17 y 18. Lucas capítulo 10, versículos 17 y 18. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se dan cuenta en dónde cayó? ¿Y de qué posición cayó? Directamente del cielo al infierno. Por aferrarse y no querer aceptar su posición. Y con mucha frecuencia nosotros nos aferramos a una posición que a veces tenemos, o simplemente nos aferramos a nosotros mismos y no le damos el lugar a Dios, no le damos el lugar al Señor Jesucristo. Estamos nosotros tan pagados de nosotros mismos que no admitimos cualquier otra posición o situación, o más que nada, no comprender y entender que el único que realmente vale la pena obedecer y ser como Dios, como el Señor, perfecto y santo. El Señor Jesús, Dios eterno, nos dice que nosotros debemos de ser perfectos y santos, pero como Él, no ser Dios, ser como Él.
En este sentido, como Jesucristo, Él es el paradigma. Él es, podemos decirlo así, el ejemplo supremo para que nosotros nos conformemos a Él. Así como Él se conformó a Dios, pero incluso ni siquiera a eso se aferró. Dicen las Sagradas Escrituras. Lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos es que cualquier situación que nosotros tomemos como posición por encima de lo que el Señor Jesucristo nos enseña, estamos equivocados. Por eso dijo Jesús, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tenemos nosotros que aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Es decir, la ley suprema para cada uno de nosotros es la ley del Señor. Es el fundamento de Dios. Es el ejemplo de Jesucristo. Haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a eso. Es decir, se desprendió. No se aferró. Y mis amigos y mis hermanos, el aferrarnos a algo, aferrarnos principalmente, y eso estamos nosotros equivocados, a lo terrenal. Aferrarnos a lo terrenal es lo peor que podamos hacer. Debemos aferrarnos a Cristo. Debemos aferrarnos a Dios. Debemos nosotros de someter nuestra vida a Dios. Y es lo que en nosotros o de nosotros se espera. Que aprendamos este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero no solamente eso. En segundo lugar, se despojó de todo lo que era. De todo se despojó. Versículo 7, fíjense lo que dice. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de todo lo que él era. Mis amados hermanos, jamás sabremos la magnitud de su amor al hacerse siervo, y menos si no nos interesa saberlo. Menos. Nunca nosotros podremos comprender ni entender el amor de Dios. ¿Y sabe por qué no lo podremos entender? Porque no nos ocupamos de saberlo. El apóstol Pablo también les decía a los efesios que él se arrodillaba y clamaba al Señor para que ellos tuviesen el conocimiento del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Por qué? Porque lo que en esta ocasión, en este caso, vale la pena es ser como Cristo. Pero para eso necesitamos despojarnos como Él de todo lo que en un momento determinado aparentemente somos. Pero he aquí que estamos aferrados a nosotros mismos, aferrados a las cosas de este mundo. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo nos puso el ejemplo. Vayamos a 2 Corintios en su capítulo 8 y veamos lo que nos enseña en 2 Corintios capítulo 8 y versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos.
Él era rico. ¿Y qué riquezas tenía? Sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. Eso es despojarse. ¿Se imagina, mi hermano y mi amigo, de qué se despojó Jesús? Por amor a pobres pecadores como nosotros. Bien, dice el apóstol Pablo, este sentir quiero que en ustedes también esté. Despójense de todo a lo que aparentemente les interesa. Despójense y ríndanse a Jesús. Ríndanse a Dios. Así como Él nos dio un gran ejemplo. ¿Y cuál fue el ejemplo que nos dio? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, al despojarse de todo lo que él era, fíjese bien en qué se convirtió: en siervo. Siendo el emperador del cielo, siendo el rey de reyes y señor de señores, se convirtió en siervo. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el sentir de Cristo, el servicio. ¿Recuerdan ustedes, con los que han leído la Biblia, de aquella ocasión cuando ya se acercaba el momento de su crucifixión? Cómo estaban en la última cena, y antes de cenar se levanta Jesús, toma un lebrillo, toma una toalla, se la ciñe y entonces comienza a lavar los pies de sus discípulos y les dice: ¿saben lo que os he hecho? Pues así como yo he hecho, haced también vosotros, porque seréis servidores, así como yo estoy entre vosotros como el que sirve. El emperador del cielo, aquel ante quien se arrodillan los querubines, los ángeles, los serafines y todas las huestes celestiales, se hizo siervo por amor de nosotros. Y ese servicio, ese espíritu que en Jesucristo realmente se manifestó en toda su plenitud, debe ser el sentir de cada uno de nosotros. El Rey de Gloria se hizo siervo para rescatar a perdidos pecadores como nosotros. ¿Sabe qué es ese sentir? Es el sentir celestial. Es la verdadera cumbre del amor cristiano. Y esto es por lo que nosotros debemos de luchar. Luchar para ser en nuestra vida alguien semejante a Jesús. No importan desprecios, no importan lo que sea para poder ser exactamente como nuestro Señor Jesucristo. Él es el gran ejemplo. Y podrán en un momento determinado hacer cuanta cosa contra nosotros, pero si estamos nosotros cumpliendo con el sentir de Cristo, no nos debe interesar nada más. Así nos desprecien, nos rechacen y hagan lo que quieran, lo que guste. A quien debemos de agradar es a Cristo. Y nosotros debemos de conformar nuestra vida a nuestro Salvador. Es lo que aquí nos enseña. Y por último, se humilló en obediencia. Ese es el sentir de Cristo. Se humilló en obediencia. Versículo 8 dice:
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He ahí el Espíritu de Cristo. He ahí el sentir del Señor. Se humilló en obediencia. En otras palabras, el espíritu humilde de Jesús es lo que debe de impregnar nuestros corazones, porque Él mismo nos lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, lo sumiso y apacible, lo manso y suave del Señor debe formar parte integral de nuestra propia vida. El hecho de que cumplió la voluntad de su Padre con disciplina, docilidad y cumplimiento en obediencia es como nosotros debemos de comportarnos delante del Señor. Es decir, nuestro sentir debe ser un sentir exactamente como el Señor Jesús, estando todavía en condición de siervo y hombre, obedeció ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Se da cuenta? Ese es el sentir de Cristo. Viene la pregunta: ¿en realidad nosotros queremos ser semejantes al Señor? Entonces, no debemos aferrarnos a nada. Debemos de despojarnos hasta de nosotros mismos. Y debemos de humillarnos en obediencia al Señor. Porque Cristo también se humilló en obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice la Biblia. Bien. Este sentir, mis hermanos, es exactamente lo que el Señor Jesucristo pide de cada uno de nosotros. El buscarlo con humildad, con docilidad, con mansedumbre. Por eso dice el apóstol Pablo: os ruego, por la mansedumbre y ternura de Cristo, que seáis como Él, que seamos como Él. Mis hermanos y mis amigos, despojémonos de nuestro egoísmo, despojémonos de todo aquello que pertenece a la tierra y busquemos las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque un día hemos de ser exactamente, y debemos de luchar por ello, como Él es. Si esto lo realizamos, mis amigos y mis hermanos, entonces es loable para nosotros y gloria y honra para Dios. Es Jesucristo quien será exaltado y nosotros seremos bendecidos. En el nombre de Jesús, a quien sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga.